Folclore ovni. Hombres de negro. A medida que se incrementan los avistamientos de ovnis, supuestamente también los acosos a los testigos por los siniestros y así llamados hombres de negro. Albert Bender, director de International Flying Saucer Bureau, una organización amateur con base en Connecticut, Estados Unidos, una vez clamó haber descubierto el secreto que se escondía detrás de los ovnis. Pero, desgraciadamente, el resto del mundo aún no sabe nada al respecto, porque Bender fue prevenido sobre desvelar su descubrimiento al mundo por 3 siniestros visitantes, 3 hombres vestidos de negro, conocidos como los silenciadores. Bender tenía la intención de publicar sus hallazgos en su propia revista Space Review, pero antes de comprometerse, sintió que debería compartir sus ideas con un colega. Por ello envió un informe por correo. Pocos días después, llegaron los hombres. Bender estaba acostado en su habitación, sobrecogido por un repentino ataque de mareo, cuando notó la presencia de 3 figuras sombrías en la habitación. Poco a poco se volvieron claras para él, todos estaban vestidos de negro. Parecían clérigos, dijo, pero usaban sombreros similares al estilo Homburg. Las caras no eran discernibles con claridad, porque los sombreros la ocultaban en parte y le conferían sombras al rostro. Los sentimientos de temor me abandonaron. Los ojos de estas 3 figuras repentinamente se iluminaron como bulbos de flash, y todos se enfocaron en mí. Parecían entrar dentro de mi propia alma y los dolores por encima de mis ojos se hicieron casi insoportables. Fue entonces que sentí que los 3 me enviaban un mensaje por telepatía. Los visitantes de Bender confirmaron que tenía razón en sus especulaciones en relación a la verdadera naturaleza de los ovnis. Uno de ellos, en realidad, llevaba el informe de Bender, y proporcionó información adicional. Esto lo aterrorizó tanto que no puso reparos a las demandas de estos hombres sobre que cerrara su organización, cesara de publicar su revista de inmediato y que se abstenga de decir la verdad a cualquiera jurando por su honor como ciudadano norteamericano. Pero, realmente esperaba que alguien le creyera su historia. Por cierto que sus amigos y colegas estaban desconcertados. Uno de ellos, Gray Barker, incluso publicó un libro sensacional titulado Sabían demasiado sobre platos voladores, y el mismo Bender suministró incluso un relato más extraño algunos años después, como respuesta a persistentes demandas de una explicación de parte de sus colegas sobre lo que había ocurrido. Él contó una historia extraordinaria sobre aeronaves extraterrestres con bases en la Antártida, que se asemeja a los descabellados sueños de algunos contactados, y se ha sugerido que la improbabilidad de la historia de Bender fue diseñada específicamente para despistar a los investigadores serios del tema ovni. No obstante, créase o no, el relato original de Bender de la visita de los 3 extraños es de crucial interés para los investigadores del tema ovni, porque la historia va en paralelo con muchos informes similares, con frecuencia de personas que no es probable que hayan oído hablar de Bender y sus experiencias. Los investigadores del tema ovni y los testigos aparentemente son propensos también a recibir visitas de los hombres de negro, y aunque la mayoría de los informes provienen de los Estados Unidos, relatos similares han llegado de Suecia e Italia, Gran Bretaña y México. Igual que el fenómeno ovni, los hombres de negro superan las 3 décadas de vida, y quizá tenían precursores en siglos anteriores. Radiografía de los extraños visitantes. Igual que en la historia de Bender, la mayoría de los últimos informes no solo contienen detalles improbables, sino que también son inherentemente ilógicos, virtualmente en cada caso, existen más razones para descreer que para creer. Pero esto no elimina el misterio, ya que ello simplemente requiere que lo estudiemos bajo una luz diferente. Sea que estas cosas sucedan o no, permanece el hecho de que son reportadas. ¿Y por qué tanta gente, independientemente y a menudo de mala gana, informa sobre tales extrañas y siniestras visitas? Lo que es más,
¿Por qué es que los relatos son tan similares, repitiendo detalles y a su vez ayudando a confirmar un modelo persistente que se ha vuelto uno de los más poderosos mitos folclóricos del tema ovni de nuestros tiempos? El informe sobre el hombre de negro arquetípico da los siguientes detalles: poco después de un avistamiento ovni, el sujeto, puede ser un testigo, o un investigador de un caso, recibe una visita. Con frecuencia esto ocurre poco después del incidente sin que haya habido ningún informe oficial o publicación en los medios. Resumiendo, los visitantes no deberían haber ganado acceso a la información por medio de los canales normales que a todas luces poseen, como nombres, direcciones y detalles del incidente, además de las personas involucradas. La víctima casi siempre está sola en el momento de la visita, y generalmente esta tiene lugar en su casa. Generalmente los visitantes son 3 en total, y llegan en un auto grande negro. En los Estados Unidos a menudo es el prestigioso Cadillac, pero rara vez es un modelo reciente. Con todo, aunque viejo en fecha, es muy probable que luzca inmaculado en su apariencia y condición, tanto por dentro como por fuera, teniendo incluso ese inconfundible olor a auto nuevo. Si el sujeto anota el número de la patente y la investiga, invariablemente encuentra que es un número inexistente. Los mismos visitantes son casi siempre hombres, solamente muy rara vez una mujer. En apariencia, se conforman bastante a la imagen estereotipada de los hombres de la CIA o del servicio secreto. Usan trajes, sombreros, corbatas, medias y zapatos oscuros, salvo camisas blancas. Y los testigos a menudo comentan sus ropas limpias, bien cortadas luciendo como recién compradas. Con frecuencia las caras de los visitantes es descrita como vagamente extranjera, y con mayor frecuencia como oriental y ojos rasgados. Aunque no de piel oscura, los hombres parecen estar muy bronceados. A veces tienen toques extraños, por ejemplo, en un caso, un hombre de negro parecía usar lápiz de labios. Por regla general, son gente que no sonríen y no tienen expresión, con movimientos rígidos y torpes. Su comportamiento general es formal, frío, siniestro e incluso amenazador, y no muestran calidez o simpatía, aunque tampoco una abierta hostilidad. Muchas veces los testigos dicen que sintieron que los visitantes no eran humanos. Algunos hombres de negro ofrecen pruebas de su identidad, de hecho, a veces aparecen con uniformes de la Fuerza Aérea de Estados Unidos u otros uniformes. También presentan tarjetas de identidad, pero como la mayoría de la gente no reconocería una tarjeta genuina de un agente de la CIA o del servicio secreto si la vieran, esto por supuesto no prueba nada. Si dan nombres, no obstante, invariablemente se averigua que son falsos. La entrevista a veces se vuelve interrogatorio, y en otras ocasiones es una advertencia. De cualquier forma, los visitantes, aunque formulen preguntas, claramente están bien informados teniendo acceso a información restringida. Hablan con un tono y fraseo perfecto, a veces demasiado perfecto, y el lenguaje por ellos usado recuerda a los villanos convencionales de las películas de delincuentes. Las siniestras visitas casi invariablemente concluyen con una advertencia de no contar a nadie sobre el incidente si el sujeto es testigo, o de abandonar la investigación si es investigador. También, a menudo se amenaza con violencia. Y se van de manera tan repentina como llegaron. Los mejores informados entusiastas del tema ovni, si se les pide que describan a una típica visita de los hombres de negro, darán una relación como la anterior. Sin embargo, un examen comparativo de los informes indica que tales visitas perfectas entre comillas de los hombres de negro rara vez ocurren en la realidad. El estudio de 32 de los casos más confiables en los archivos revela que muchos detalles divergen bastante marcadamente de la historia arquetípica. Por ejemplo, no hay ninguna visita en 4 casos, solo subsecuentes llamadas telefónicas, y,
Del resto, solo 5 casos involucran a 3 hombres, 2 casos a 4, 5 casos a 2, mientras que en el resto solo se menciona a un visitante. A pesar de que la apariencia y conducta de los visitantes por lo general parecen conformarse al prototipo, esta va de la conducta completamente natural a la totalmente extraña. El automóvil, a pesar del hecho de que en los Estados Unidos es por mucho el más común medio de transporte, es mencionado solo en un tercio de los informes, y en relación a los pintorescos detalles como el Cadillac, el modelo anticuado, etc., son en realidad la excepción. De 22 informes en Estados Unidos, solo 9 incluyen la mención de un auto, y de estos, solo 3 eran Cadillac, mientras que solo 2 fueron especificados como negros y solo 2 como modelos anticuados. Un caso típico. El caso que más se acerca al arquetipo es el de Robert Richardson, de Toledo, Ohio, que en julio de 1967 informó a la Aerial Phenomena Research Organization, APRO, que él había chocado con un ovni mientras conducía en la noche. Al doblar una curva, se había confrontado con un extraño objeto que bloqueaba la ruta. Incapaz de detenerse a tiempo, no pudo evitar chocarlo, aunque no muy fuerte. Inmediatamente después del impacto, el ovni se desvaneció. La policía que acompañó a Richardson al sitio del choque solo pudo encontrar las huellas del patinazo del auto como prueba. Pero en una visita posterior, Richardson mismo encontró una pequeña masa informe de metal que podría haber provenido del ovni. 3 días después, a las 11 de la noche, 2 hombres de poco más de 20 años se presentaron en el hogar de Richardson y lo interrogaron por espacio de 10 minutos. No se identificaron, y Richardson, para su propia sorpresa, se preguntó quiénes eran. No se mostraron poco amistosos, ni dieron advertencias, ya que solo formularon preguntas. Richardson notó que se marcharon en un Cadillac negro modelo 1953. Y el número de patente, cuando investigado, resultó que aún no se había emitido. Una semana después, Richardson recibió una segunda visita de 2 hombres diferentes, que llegaron en un auto Dodge modelo corriente. Lucían trajes oscuros y eran de cutis oscuro. Aunque uno se expresaba en perfecto inglés, el segundo tenía acento, y Richardson sintió que había algo vagamente extranjero en ellos. Al principio parecían tratar de persuadirlo que no había chocado con nada en realidad, pero luego pidieron la pieza de metal. Cuando se les dijo que la pieza no estaba allí porque la había enviado a analizar, lo amenazaron, diciendo: si usted desea que su esposa siga siendo bonita, será mejor que devuelva la pieza de metal. La existencia de la pieza de metal solo era conocida por Richardson, su esposa y 2 miembros de mayor categoría de APRO. Aparentemente, la única manera que los extraños pudieran enterarse de su existencia era interviniendo el teléfono de Richardson o el de APRO. No había ninguna conexión clara entre los 2 pares de visitantes, pero lo que ambos tenían en común era acceso a información que no estaba disponible ni de manera pública ni libre. Quizá esta sea la clave al misterio de los hombres de negro. Área 51. El Área 51 es un terreno gubernamental aproximadamente a 153 kilómetros al norte de Las Vegas. Se halla rodeado por el terreno de pruebas de Nevada y el campo Nellis de la Fuerza Aérea. La denominación Área 51 supuestamente le viene de una designación que aparece en un antiguo mapa del terreno de prueba de Nevada. Dentro del Área 51 existe una gran base de la Fuerza Aérea, cerca de la playa del lago Grundray, y que el gobierno no reconoce públicamente. El espacio aéreo alrededor de la base está prohibido incluso a la mayoría de los pilotos militares, y en las frecuencias de aviación se lo conoce como Tierra de los Sueños, Dreamland en inglés. La base en Groom Lake ha sido tradicionalmente el terreno de prueba de los Estados Unidos para la última generación de aeronaves secretas. Los U-2,
A12, Señor 71 y F-117A fueron probados en vuelo aquí mucho antes de hacerse públicos. Puesto que el gobierno negará tener conocimiento alguno sobre la base, es difícil saber qué ocurre ahí ahora. Los rumores comunes sugieren a dos posibles aeronaves nuevas, un avión espía de ultra elevada velocidad conocido como Aurora, y una versión más pequeña del B-2 que supuestamente podría reemplazar al F-117 Alteza. Probablemente la mayoría de los proyectos en Grum sean más mundanos, aunque, de interés solamente para los militares. Desde hace mucho tiempo esta área es rica en folclore ovni. Existe todo lo que uno pueda imaginar, extraterrestres capturados, bases subterráneas, connivencia entre extraterrestres y el gobierno de Estados Unidos, etc. Todo esto se ha dicho de Groom Lake. Una de las historias más mesuradas e interesantes es la que relata Bob Lazar de Las Vegas, que dice haber trabajado con platos voladores extraterrestres en una instalación en Papoose Lake, al sur de Groom Lake, en un área que llama S-4. Lazar dice que él ayudó a invertir ingeniería con una de las naves, pero que él no vio extraterrestres. Parece que no hay manera de confirmar o refutar directamente esta historia. Puesto que Lazar hizo sus afirmaciones en una entrevista televisada local, muchos turistas han visitado a las tierras públicas cercanas a la base para tratar de tener un vislumbre de la aeronave extraterrestre en vuelo. Muchos creen que se han visto ovnis allí, pero hay tantos fenómenos de origen militar y natural semejantes al ovni en la zona que es difícil separar el trigo de la paja. Muchas personas han vivido en esta área toda su vida y nunca vieron un ovni. Es importante notar que hay una diferencia entre la afirmación que el gobierno norteamericano tiene una aeronave extraterrestre en su poder y la afirmación que uno puede ir ahí y ver un ovni en vuelo. Por lo general, la segunda afirmación es menos creíble. El mayor peligro es deambular por los límites militares sin alambradas, que podría dar por resultado a un arresto inmediato y una multa de hasta $600. Cualquier camino que cruce los límites, está marcado con claros carteles de Restricted Area, área restringida, que no permiten el avance. En el desierto, el límite está marcado por postes naranjas cada 46 metros. No sería prudente caminar cerca del límite de noche porque los postes se vuelven invisibles. Otro gran peligro cuando se va en auto es empantanarse en una carretera apartada de tierra sin mantenimiento que el vehículo no pueda superar. El chupacabras. No pocas veces se ha tratado de correlacionar las apariciones de ovnis con la muerte o desaparición misteriosa de animales en determinadas zonas. A partir de 1974 comenzaron a publicarse noticias sobre casos de animales muertos misteriosamente en diversos puntos de Estados Unidos como Kansas, Nebraska, Iowa, Dakota del Sur, Colorado, Oklahoma, Minnesota. A muchas de las víctimas les faltaba algún órgano, oreja, lengua, nariz, rabo u órgano reproductivo, mutilado con aparente precisión. Además, los animales muertos aparecían completamente sin sangre, como si su cuerpo hubiese sido secado con una aguja. El nacimiento del chupacabras en Puerto Rico, por ejemplo, al menos en su edición moderna, se remonta al mes de marzo de 1995, cuando los vecinos de los municipios de Orocovis y Morovis en el interior de Puerto Rico descubrieron que los animales de las granjas eran atacados de una forma sensiblemente diferente a la habitual en los animales salvajes o en el hombre. Conejos, pollos, cabras, etc. Empezaron a ser encontrados totalmente desangrados, apareciendo los cadáveres con un simple y pequeño orificio, especialmente en la garganta. La plaga se extendió por la isla rápidamente. Las primeras descripciones del misterioso asesino no aparecieron hasta 6 meses después de la aparición de la epidemia. Fue en septiembre de 1995 cuando fue observado por Madeline Tolentino, una ama de casa de Canóvanas, al este de San Juan.
Esta y otras observaciones paralelas lo bautizaron en la zona como el canguro y el conejo. Las descripciones lo presentaron como una horrorosa entidad semejante a un canguro con colmillos y con un abombamiento en sus ojos rojos, y sus bocetos corrieron por toda la isla. Y por gracia del ufólogo Jorge Martín, a través de Internet, la imagen se extendió al resto de la civilización. Pero en Puerto Rico se iban sumando cadáveres al haber del monstruo. Nuevos aterrorizados testigos hacían sus descripciones y los artistas daban forma a sus palabras: humanoides, depredadores de pata hendida y retorcidas gárgolas de catedral. El terror estaba sembrado en las zonas rurales. Las autoridades municipales organizaron unas 200 partidas para capturarlo. Sectores políticos reclamaron una investigación oficial a un gobierno que ignoraba los dantescos hechos. Algunos científicos señalaron que los responsables debían ser monos, perros u otro animal exótico que habite libremente en el país. Las necropsias no establecieron un patrón único de muerte: traumas en el cuerpo, infecciones bacteriales, pérdida de sangre. Durante las primeras semanas de 1996, los ataques del chupacabras comenzaron a menguar, pese a que las referencias de la prensa sobre su actividad no habían disminuido. Las temperaturas en esa época del año son frías, con lo que se pensó en una posible hibernación en las montañas de la selva tropical de El Yunque, o en alguno de los muchos sistemas de cavidades que hay en las islas, especialmente alrededor de Aguas Buenas, a unos 50 kilómetros de San Juan. Pero la tranquilidad no duraría mucho. Las alas del maligno ensombrecieron de nuevo la vida de los puertorriqueños. A principios de marzo, Arturo Rodríguez, un granjero del barrio Sumidero, en Aguas Buenas, notificó la pérdida de 30 gallos luchadores y gallinas. Los animales tenían punzadas en su garganta y en el cuerpo. Se afirma que agentes del Departamento de Recursos Naturales realizaron una investigación in situ. El sábado 9 de marzo, un chico llamado Ovidio Méndez estaba enterrando una gallina muerta cuando observó un extraño ser de 1,20 de altura caminando a dos patas. Su cuerpo era gris oscuro, poseía ojos alargados rojos, largos colmillos y las manos en forma de garra. La policía no encontró nada. De todas formas, no todas las personas estaban de acuerdo en que el chupacabras fuera el responsable de las muertes de los animales. Una mujer creía que su conejo había sido asesinado por un perro. En esos momentos el fenómeno del chupacabras ya había trascendido las fronteras de la isla y se había extendido entre las colonias hispanoparlantes de Florida y Texas, superando el ámbito de lo paranormal hasta el punto de que abrieron restaurantes con tan pintoresco nombre. Un grupo música de salsa se apodaba Los Chupacabras y se concebían otros proyectos. Diarios y revistas como The New York Times, Time International, The Washington Post, el diario La Prensa, Nueva York, y Florida Today habían publicado artículos sobre los acontecimientos. Canóvanas y su alcalde, José Cheno Soto Rivera, organizador de las expediciones para capturar a la fiera, habían sido inmortalizados por las cámaras de televisión del continente. En los estados norteamericanos, la historia de este fabuloso canguro se ha mezclado con las del Diablo de Jersey, un personaje procedente de la mitología indígena y cuya presencia se denota en los últimos 260 años, contándose 2000 supuestos testigos, siendo un clásico dentro de la zoología fantástica o criptozoología. Sobre Puerto Rico recae la pésima reputación de ser campo de pruebas para armas secretas experimentales que van desde la talidomida hasta armamento radiactivo, por lo que no fue difícil que algunos creyeran que el chupacabras era el resultado de un experimento genético cuya salvaje actividad había sido concebida por el gobierno norteamericano. No obstante, la idea más extendida es que se trata de un ser alienígena. No en vano Puerto Rico se ha caracterizado siempre por una gran cantidad de avistamientos ovni, lo que ha llevado a muchos a considerar a la isla americana como una zona caliente del planeta. José Burria,
del Departamento de Agricultura Federal, atribuyó por su parte las muertes a algún coyote o felino, posiblemente exacerbado por la sequía en el norte del país. Claro que no supo indicar por qué no habían ocurrido nunca antes en situaciones semejantes. Mientras las historias corrían gracias a una prensa siempre ansiosa de aumentar sus ganancias, destacando en esta labor los periódicos Sol de Sinaloa y Sol de Occidente. El miedo se iba extendiendo y las economías locales percibían los efectos de la poca predisposición a salir de sus hogares, sobre todo de noche, por parte de lugareños de las pequeñas poblaciones del norte de México. Ellos argumentaban que un humanoide mujer lobo aullaba y gemía en la obscuridad. Este hecho tiene, según se dice, un precedente en la inusual ola de mutilaciones animales que asoló la República Dominicana en 1978. Las noticias de que seres humanos habían sido atacados por el chupacabras encendió mucho más los ánimos. Teodora Reyes, vecina del villorrio Alfonso Genaro Calderón, en el estado de Sinaloa, mostró por televisión unas extrañas marcas de mordiscos, que en realidad parecían laceraciones o quemaduras, producidas por una garra del chupacabras. Algunos medios de comunicación han jugado un rol fundamental en la expansión entre la comunidad hispana allende Puerto Rico del fenómeno del chupacabras. Tony Zabaleta, un antropólogo de la Universidad de Texas en Brownsville, indicó que los noticieros, con sus diarios y crédulos reportajes, habían convertido al chupacabras en una leyenda. De acuerdo con Mark Gleiser, un antropólogo de la Universidad de Texas Pan American en Edimburgo, esta leyenda es estable y duradera como lo es Nessie en el lago Ness. El experto en folclore, James Griffith, de la Universidad de Arizona, cree que el crecimiento de la leyenda desde su germen inicial es una maravilla de la era electrónica, un invento popular transmitido por radio y televisión. También añadió que estaba interesado en ver si el chupacabras alcanzara el estatus de animales legendarios como la corúa, una serpiente acuática, o el carbuncho, un pequeño animal de 4 patas, a veces con alas, que despide luz en su frente, lo que permite ser observado en los campos del norte de Sonora. De lo poco que estamos seguros es que es un hecho el incremento de las muertes de animales vampirizados en Puerto Rico y México. Se ha informado ya de casos en Costa Rica, El Salvador, Guatemala e incluso en la Amazonia. En Florida en marzo y desde abril en otros puntos de Estados Unidos como Cambridge, Massachusetts, la ciudad de Nueva York, Nueva Jersey, San Antonio, San Francisco y Moscú en Rusia. También se ha sabido que en 1993 una bestia de comportamiento semejante atacó en Bulgaria causando varias muertes humanas, según consta en la prensa del momento. En Puerto Rico los científicos han atribuido los ataques vampíricos a caninos, de una rara variedad de un solo colmillo quizás y a fieros macacos. En México, fueron coyotes y murciélagos, con su carácter distorsionado por la sequía. Los testigos y propietarios de animales han sido calificados como incompetentes, desinformados e incluso mentirosos. El biólogo Cedar García acusó a Jorge Martín y a Salvador Freixedo de ser charlatanes después de su aparición en la televisión pública de Puerto Rico. Escépticos y reputados ufólogos coinciden, fraudes, exageraciones e histeria. Sin embargo, para muchos quedan preguntas en el aire. ¿Por qué una sola marca de pinchazo? ¿Cómo puede penetrar con suficiente profundidad en animales vivos para extraer su sangre? ¿Qué tipo de extraña baba es la que deposita sobre sus víctimas? Y sobre todo, ¿qué está viendo la gente? Quizá todo sea el mito de la bestia extraterrestre, pero vale la pena estudiarlo. Conspiración del ocultamiento extraterrestre. Una teoría de la conspiración del ocultamiento extraterrestre es cualquiera de las numerosas teorías de conspiración que argumentan que la verdadera evidencia de los objetos voladores no identificados como visitantes extraterrestres está siendo ocultada por diversos gobiernos de todo el mundo.
Las varias ideas presentes en la llamada teoría de la conspiración del ocultamiento extraterrestre han prosperado en Internet y en multitud de foros y páginas web que han creado un nuevo movimiento o corriente de pensamiento conocido como New Age. Los defensores de este movimiento se manifiestan a favor de la desclasificación de archivos por parte de los gobiernos, a los cuales culpan de ocultar información extraterrestre, así como de energía libre y otros asuntos que consideran de vital importancia para la evolución de la raza humana. Algunas de estas teorías indican que el gobierno está teniendo explícitamente tratos con extraterrestres a cambio de tecnología. Los elementos presentes en la teoría de conspiración del ocultamiento extraterrestre, pueden incluir la supuesta manipulación de ciudadanos, o fenómenos de abducciones, o hombres de negro, desacreditación u ocultación de supuestas pruebas, o incidente ovni, ejemplo, el incidente ovni de Roswell, o Majestic 12 que expondremos a continuación, o cara de Marte. Majestic 12. Majestic 12, abreviado como MJ12, es el nombre en clave, según los creyentes del origen extraterrestre del fenómeno ovni, de un presunto comité secreto de científicos, líderes militares y oficiales del gobierno formado en 1947 bajo la dirección del presidente estadounidense Harry S. Truman. La existencia del MJ12 hectárea ha sido negada por parte del gobierno de Estados Unidos, que insiste en que los documentos que sugieren su existencia son falsos. De hecho, el FBI investigó los documentos, y concluyó que eran falsificaciones. Incluso las opiniones de muchos de los investigadores de OVNI y los entusiastas están divididas. Unos argumentan que los documentos son auténticos y apoyan la teoría de conspiración, indicando que el FBI, al pertenecer al gobierno, no admitiría la autenticidad de los documentos si las órdenes presidenciales le indicaran adulterar copias para presentarlas como falsificaciones, mientras otros sostienen que son falsos, indicando que se aprecian errores en cuanto a su forma y cronología. El documento en cuestión está extensamente divulgado por Internet, incluyendo el propio sitio web del FBI. El Majestic 12 llegó al conocimiento público en 1982. El productor de televisión, y ufólogo aficionado, Jamie Sandera dijo que había recibido por correo un rollo de película de un remitente anónimo. Una vez examinada, la película se componía de dos documentos. El primer documental fue supuestamente creado por el presidente Harry S. Truman, aprobando la formación de un comité llamado MJ12, con el objetivo de evaluar el incidente ovni de Roswell en 1947. El segundo documento fue aparentemente preparado por el MJ12 en 1952, para informar al presidente entrante Dwight Eisenhower sobre el progreso del comité. Los documentos hablan de investigaciones en las fuerzas aéreas de los Estados Unidos y de la ocultación de una nave espacial extraterrestre estrellada cerca de Roswell, Nuevo México. El comité había sido aparentemente presidido por Vannevar Bush, Robert Oppenheimer y Albert Einstein. Todos los presuntos miembros del MJ12 eran personas destacadas por sus méritos militares o científicos, y ya habían fallecido cuando aparecieron los documentos por primera vez. Los presuntos miembros del Majestic 12 eran: Almirante Roscoe Guillén Coetter, Dr. Vannevar Bush, James Forrestal, sustituido después de su muerte por el general Walter Bedell Smith, Nathan Twining, General Lloyd Vandenberg, Dr. Detlef Bronk, Dr. Jerome Hunsaker, Almirante Sidney Sowers, Gordon Gray, Dr. Donald Menzel, General Robert Montague, Dr. Lloyd Berkener. Sandera habló por primera vez de los documentos del MJ12 en un documental de 1982 hecho para televisión, La experiencia OVNI. El MJ12 permaneció en la sombra hasta unos años más tarde, después de la publicación del bestseller de Timothy Good,
encima del secreto, que reimprimió los documentos del MJ-12. El FBI comenzó su propio estudio de los documentos MJ-12, supuestamente fueron clasificados como top secret, y la preocupación inicial del FBI era que alguien dentro del gobierno estadounidense había filtrado ilegalmente información secreta. El FBI investigó el asunto, e inmediatamente tuvo sus reservas en cuanto a la autenticidad de los documentos. El personal del FBI se puso en contacto con las fuerzas aéreas, preguntando si el MJ-12 había existido alguna vez. Las fuerzas aéreas respondieron que nunca habían aprobado dicho comité, y que nunca había existido. Actualmente el FBI afirma que los documentos del MJ-12 son completamente falsos. Desde entonces han aparecido otros supuestos documentos del MJ-12, de los cuales no se ha probado su autenticidad. Los archivos de la NARA, National Archives and Records Administration, contienen uno de estos documentos relacionados con el MJ-12, Memorándum para el General Twining, de Robert Cutler, asesor principal del presidente. Asunto: Proyecto NCS-MJ-12 de Estudios Especiales datado el 14 de julio de 1954. El memorándum, de una página, se refiere a una reunión informativa para el 16 de julio. El memorándum no identifica al MJ-12 ni dice cuál es el objetivo de la reunión informativa. Según Philip J. Corso, en 1947, un grupo secreto del gobierno, probablemente el Majestic 12, fue creado bajo las órdenes del primer director de la CIA, Roscoe Guillen Coetter. La misión de ese grupo era recoger informaciones sobre los extraterrestres. En paralelo, la administración estadounidense negó el origen extraterrestre de los ovnis. Explicó que la Iniciativa de Defensa Estratégica, o Star Wars, fue creada por este grupo para controlar la parte electrónica de las armas de un enemigo potencial, sea terrestre o extraterrestre. Los escépticos y críticos indican que los documentos ya han sido analizados, y este análisis solo ha demostrado varias incongruencias, tales como el formato incorrecto de la fecha, lo cual demuestra que es una falsificación. Afirmándose que pudieron ser creados por los ufólogos que dicen haberlos descubierto, o por otras personas que los engañaron. Sin embargo, a pesar del análisis realizado, actualmente la opinión ufológica está dividida, y solo un sector de la ufología sostiene aún que los documentos son verdaderos. Estos investigadores creyentes en estos documentos, argumentan que la falta de concordancia entre las fechas de los registros y los documentos fueron hechas adrede, con la intención de hacer creer que los documentos son falsos, y así lograr que la opinión pública se aleje del tema. Hasta la fecha, los creyentes del MJ-12 indican que no se habría podido refutar la autenticidad de los documentos MJ-12. Así, igualmente existen grupos de ufólogos críticos al MJ-12, los cuales también están a favor de la falsedad de estos documentos. Estos ufólogos postulan que los documentos pueden ser una forma de falsa información, creada por el gobierno estadounidense o alguna organización, con el fin de ser utilizados para desprestigiar a la ufología, hecho que según estos ufólogos, sí se logró en cierta forma con el MJ-12, al lograr convencer a varios ufólogos y creyentes, de que sí existió el MJ-12. También existen otros grupos de ufólogos que aunque igualmente sostienen que los documentos son falsificaciones, postulan que su fin no era que sean utilizados para crear el mito del Majestic 12, postulando que los documentos falsos fueron creados por el Estado con el fin de servir de señuelo para desviar la investigación de los ufólogos, y así mantener en secreto a hipotéticos verdaderos documentos desconocidos que sí se referirían a una real organización secreta conocida como MJ-12 u otro nombre. Poco después de su descubrimiento, el MJ-12 fue mezclado con otras presuntas conspiraciones,
siendo los trabajos de William Milton Cooper claves para introducir el MJ-12 a una audiencia más amplia, sobre todo a gente con mente conspirativa. Muchas teorías sugieren que la labor del MJ-12 continúan en la actualidad. Estas supuestas conspiraciones sobre el MJ-12 serían las siguientes. Algunas de estas versiones posteriores dicen que MJ de MJ-12 no significa Majestic, sino Majority, mayoría. De hecho, según el testimonio de Dan Burich, el Majestic 12 trabajaría actualmente para el Comité de la Mayoría, una organización masónica que coordinaría los contactos extraterrestres con la Tierra, así como las operaciones para conseguir un nuevo orden mundial. Bajo esta dirección, el MJ-12 sería responsable de todas las operaciones científicas en el Área 51 en Dulce, Nuevo México, y en las instalaciones de Frenchman Mountain. Todo sugiere que el MJ-12 tendría unos poderes de gran alcance, igual que los Illuminati, y aspiraría al gobierno del mundo. Según otra teoría, el Majestic 12 fue creado con un objetivo más humilde, cubrir las actividades extraterrestres en la Tierra, y comunicarse con los alienígenas para obtener tecnología a cambio de un permiso para hacer pruebas biológicas con humanos y otros conocimientos. Sin embargo, ninguna de las supuestas conspiraciones mencionadas anteriormente son compartidas por la mayoría de los ufólogos, y aunque también hay grupos de ufólogos que sí piensan que hay, o hubo, una conspiración, pero refiriéndose a ella solo como una conspiración hecha para mantener secretos de Estado, como el accidente de Roswell, y no porque haya un convenio entre MJ-12 y los alienígenas. Los ufólogos han explicado esto tratando de hacer entender a la gente algo muy sencillo: los alienígenas, al ser mucho más evolucionados que nosotros, no necesitan permiso del gobierno de los Estados Unidos para realizar sus hipotéticos experimentos genéticos, tecnológicos, etc., ya que ellos no se rigen por ninguna traba burocrática, y no la necesitarían. Bien amigos. Es todo por ahora. Recuerden que este tema, que es tan vasto, viene dividido en varias partes para no cansar con horas de videos. Aunque cada parte trata temas que se pueden comprender aislados, es mejor verlos a todos y en orden numérico para tener una visión lo más completa posible. Si les gustó el material, den like y activen la campanita para ser avisados de nuevos temas. Mis mejores deseos a todos. Nos vemos en otra ocasión.